Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas, esta vez en un capítulo que tiene que ver con el mundo del trabajo y ciclo de entrevistas con la cual vamos a tratar de avanzar desde el canal de TV del diario digital Conclusión en algún esclarecimiento que merece alguna noticia que pudimos visualizar en lo que es la difusión de diariojudicial.com, que es un medio digital donde se dio a conocer a través de títulos despidos low cost, una situación que se planteó y que generó, bueno, distintos tipos de repercusiones en el mundo sindical. Esto tiene que ver con que la Corte Suprema de Justicia declaró la validez de la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo mediante una escritura pública, es decir, a través de una decisión de la participación de un funcionario público, como lo son los escribanos, en donde aparentemente tanto el trabajador como la patronal resolvieron ante funcionario público la disolución del contrato laboral sin darle participación, como establece la ley, a la cuestión administrativa, o mejor dicho, lo que nosotros entendemos, el Ministerio de Trabajo. Así que bueno, creíamos que era conveniente tratar de dilucidar qué es lo que está sucediendo, si estamos ante un hecho nuevo, entre comillas, respecto de lo que la Corte decide, o si se trata de algo con el cual tendremos que lidiar hacia adelante y los trabajadores tendremos que estar muy atentos con los faroles bien prendidos. Así que le damos la bienvenida al diputado, a Héctor Recalde, a Héctor Recalde, abogado laboralista. Sabemos de su trayectoria, de su idoneidad y, por cierto, muchos gremios saben de su eficiencia. Así que, ¿cómo le va, doctor Recalde? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Aldo Batillaco? Gracias por este contacto, ¿eh? No, por favor. Bueno, vamos a aclarar Sí, para la audiencia sí, claro. que evidentemente si estamos hablando de esto, después de un acuerdo celebrado en una escribanía, es porque el trabajador hizo un reclamo, si no, no estaríamos hablando de esto. Y si el trabajador hizo un reclamo, uno tiene que apuntar a ver qué pasó en esa reunión que se hizo en una escribanía entre el trabajador y su empleador, y se instrumenta por escritura pública la renuncia al derecho. Uh-huh. Quiero aclarar que después de la sanción de la ley de contrato de trabajo, hubo una modificación que fue en septiembre, este mes. Algunos dicen el 20 de septiembre, pero bueno, no discutamos sobre eso. Fue en septiembre de 1974. Si el actor recurre es porque evidentemente no lo satisfizo el acuerdo ese. Uh-huh. Y aparece como que está forzándose su voluntad para llegar a un escribano. Sobre todo quiero aclarar que no tenía, en esa escritura pública, el trabajador no está asistido ni por el sindicato ni por un letrado, un abogado. Este, si uno mira la ley de contrato de trabajo, y esto lo digo como autocrítica, porque yo fui 12 años diputado nacional, por eso el lapsus suyo, pero dejé de serlo. El artículo 141 o 241 de la ley de contrato de trabajo habilita esta especie de renuncia de derechos. Uh-huh. Pero después de la sanción de la ley 2744 se modifica el artículo 12. Entonces uno tiene, y además está vigente el artículo 15, que habla de que cuando se hace un acuerdo de esto en el Ministerio de Trabajo, tiene que ver si hay una justa composición de los derechos, etcétera, etcétera. Hay una autoridad que interviene porque en la relación entre un empleador y un trabajador no hay igualdad. Claro. Hay una disparidad y por eso interviene el Estado, por eso está el Ministerio de Trabajo, por eso están las organizaciones sindicales. Lo que hace la Corte es interpretar fríamente, literalmente, el artículo 241. Si Uh-huh. uno se aísla de la realidad, y sí, dice que la renuncia a la escribanía es válida, pero uno tiene que analizar, y sobre todo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en todo el contexto que se está dando y qué pasó con la legislación. Uh-huh. Que si está coexistiendo el artículo 15, pero además se modificó el artículo 12, hablando de la irrenunciabilidad de derechos, bueno, obviamente el resultado del fallo de la Corte tendría que haber sido otro. Yo digo como autocrítica, la verdad que no se nos ocurrió, personalmente lo digo, durante los 12 años que fui diputado nacional, que había que derogar este artículo 241 o modificarlo o exigir la presencia letrada, Claro. porque no había habido una interpretación de esta índole. Claro.
Claro. Pero uno tendría que haberse tal vez adelantado previendo que en algún momento podría ocurrir. Eso como autocrítica, pero es muy difícil, la verdad, como eso como autodefensa también, es muy difícil prever todo lo que puede suceder en la interpretación de una norma. Claramente, yo estoy en contradicción con este fallo de la Corte, ¿no? Claro. Claro. Ahora, resta pensar de que para poder subsanar, digamos, esta situación, habría que presentar un proyecto ahora en la Cámara de Eso es lo que Diputados. habría que hacer. Sí, sí. Claro, como para poder decir, bueno, vamos hacia atrás. De todas formas, creo que los ministros de la Corte, como alto tribunal, no son unos desconocedores del derecho, y me baso en lo que usted acaba de decir recién. Es decir, ellos no pueden ignorar el contexto o la situación sociológica o legal, incluso de la misma norma, porque la prioridad estaría sobre aquello que el trabajador aparentemente es la parte más débil en la vinculación con la patronal, y por lo tanto lo que tendría que ponderar el magistrado es justamente esta situación. Ahora, yo no le voy a preguntar a usted por qué no lo hacen en la Corte, pero... Yo soy muy respetuoso del pensamiento ajeno. Obviamente estoy mostrando mi discrepancia con el fallo de los ministros de la Corte Suprema, pero esto no obsta a... Incluso hasta he formulado alguna defensa de por qué lo han hecho, cosa que yo critico. Pero lo han hecho con fundamento en el 241. Entonces, es revisar. Digamos que faltó, en mi criterio, el análisis del contexto de la normativa. Claro. Ir directamente al 241 y quedarse ahí es desconocer lo que pasó después de la sanción de la ley de contrato de trabajo. Y cómo después de las modificaciones que sufrió la ley, que tuvo la ley, no sufrió, benefició. Las modificaciones que se hicieron fue beneficiando a los trabajadores, que era la parte más débil en el contrato de trabajo. Sí. Bueno, por eso la crítica que hago al fallo, ¿no? Sí, claro. Ahora, esto a mí me promueve a pensar, estaría bueno por allí que la Corte tenga algún juez que haya tenido un pasado laboralista, ¿no? Sí, bueno, siempre nos quejamos de que la Corte tendría que tener más presencia femenina. Sí. Hay un solo integrante, que es mujer, y la verdad, digamos, no hay un laboralista en la Corte. Exacto. Esto no significa que no conozcan el derecho, ¿no? No. Por otra parte, la ficción legal se supone que usted y yo también conocemos el derecho, ¿eh? Sí, se supone. O sea que es una, y digo bien, ficción legal. Exactamente. Porque no se le puede exigir a José González, que es obrero de la fábrica de bulones, que conozca la ley. Claro. ¿No es cierto? Pero esa ficción responde porque si no, bastaría violar cualquier situación diciendo, bueno, yo ignoraba lo que decía la ley. Por eso la ficción legal interpreta que todo el mundo conoce la ley. Claro, ¿tenemos alguna ley marco dentro de lo que estableció la Constitución de 1994 respecto de los convenios internacionales, referido a este fallo, digo, en el cual pueda ser apelable esa sentencia de la Corte? Sí, yo creo que hay que agotar las vías porque, como usted bien dice, con la reforma del 94 se incorporaron los tratados internacionales en el 75, inciso 22. Pero también en esa reforma está el artículo 75, inciso 19, que habla de la progresividad de los derechos e incorpora la reforma con jerarquía constitucional el principio de justicia social. Progresividad de los derechos y justicia social. Si uno toma el 75-19 de la Constitución Nacional, podría llegar a una conclusión distinta al fallo reciente de la Corte. Bien, ahora le quiero preguntar también respecto de esto. Hubo un trabajo que usted llevó adelante con un código, con el Código de Trabajo, Derecho al Trabajo, que incluso estuvo trabajándolo y haciendo participar a distintas entidades, ¿no? Como para sistematizar esta legislación laboral. Así es. Que está bastante dispersa, digamos, una suerte de nuevo código guineano que resume toda esta legislación en un solo código. Respecto de eso, y atento al contexto que estamos viviendo, donde también sabemos que hay presiones por allí del FMI, cuando uno lee el paper, una de las cosas que parece ser que quieren negociar en respecto al tema de deuda
sobre ajustes fiscales, reformas previsionales y reformas laborales. Y esto ha sido, reimpulsar esto, la idea. esto puede ser que esté latente, pero en estas relaciones actuales con el Fondo Monetario Internacional, el ministro Guzmán negó que hubiera ningún intento en ese sentido de contraprestación. Te doy esto, dame esto otro, ¿no es cierto? Claro. Lo que quería decirle que lo del código de trabajo, que tratamos de sancionar en algún momento y no lo logramos, en realidad estábamos cumpliendo con un imperativo categórico de la Constitución Nacional, que manda a elaborar el código de trabajo. Claro. La reforma del 94 mandaba eso. Está bien. O sea que no es una creatividad individual, fue el mandato constitucional. Sí, además lo han atacado a usted en demasía con este tema, con que era el líder de una banda mafiosa, qué sé yo. Me elogiaron en realidad. Si Macri me dice que yo soy el líder de la mafia de los abogados laboralistas, me está elogiando frente a mis compañeras y compañeros, ¿no? Puesto. Pero bueno, allá Macri, allá está, ¿no? Y claro. Así terminó Macri y así continuamos nosotros. Hace un rato recordaba, buscaba en mis documentos cierto manifiesto o carta que dio a conocer el general Leonardi en 1955 respecto de los motivos por los cuales daba el golpe, y en esa proclama hablaba de muchas cosas similares a las que pudimos leer en el día de ayer. De allí que una de las tantas, ni siquiera Leonardi se atrevió a negar este tema. Dice, estamos todos de acuerdo con que la justicia social debe existir. Es que para tratar de conectar el golpe de Estado, lo que hace Leonardi es prácticamente reivindicar, bueno, el 14 bis nace en ese momento, nace en el 57. Sí, 57. Nace después de la revolución llamada Libertadora. Sí. Nosotros le decíamos Libertadura, ¿no? Sí, claro. Ahora, respecto a eso, digamos, similitudes, si se quiere, con la propuesta de Macri. Lo que está bien lo vamos a dejar y lo que no está bien lo vamos a proponer. Es decir, no vamos a discutir todos los derechos que alcanzamos. Era un Leonardi más, si hacemos esa analogía. Ahora, ¿qué consideraciones habría que hacer hacia adelante, en el sentido de que, no digo estas cosas que pasaron y que refleja este medio judicial, hacia adelante, como para poder precavernos los trabajadores en un contexto donde las cámaras presionan y uno sabe que también hay jueces que son proclives a la presión de los poderes fácticos? Sí, yo creo que en este momento, usted sabe que un principio físico es que cuando uno concentra todas las fuerzas en un solo punto, hace más presión. Sí. Creo que en este momento, porque lo mejor es enemigo de lo bueno, también lo decía el general Perón, ¿no? Sí. Es focalizar en la jornada de trabajo. Bien. Nosotros tenemos que reducir la jornada de 48 horas semanales. Yo lo intenté cuando era diputado, bajar tímidamente de 48 horas semanales a 45. Lo recuerdo. ¿Y por qué esto, Aldo? La verdad es que ¿se acuerda lo que decía Bill Clinton en la economía? Estúpido, decía. Sí. El derecho del trabajo, yo le suprimo el adjetivo descalificativo de Clinton, pero es la economía la que produce la posibilidad de que haya mayor empleo o menor empleo, es la política económica, no es el derecho del trabajo. Lo que pasa en el derecho del trabajo es distribuir con más razonabilidad y más equidad el trabajo que ya existe. Y eso se hace regulando la jornada de trabajo. Nosotros somos los campeones del mundo en un campeonato que realmente perdimos, no lo ganamos. Junto con Colombia, somos el único, junto con Colombia, los dos únicos países que tienen una jornada de trabajo tan extensa, 48 horas semanales. Yo no pretendo llegar a la de Francia en un solo paso, en un solo tranco, no abandono la utopía, que son 35 horas semanales. Claro. Pero si hay dos países en el mundo nada más que tienen 48, era lógico que en un momento dado el proyecto que presenté de 48 a 45 hubiera salido. Fíjese, nosotros hicimos un análisis de campo. Si en ese momento se hubiera concretado bajar de 48 a 45, repartíamos trabajo entre 200.000 hombres y mujeres que no tenían empleo. Claro. No era poca cosa. Cuando son 400.000 los que se incorporan al trabajo, digamos, por año. Claro. Entonces, por eso digo, concentrar en un solo punto. Ahora tendríamos que tratar de lograr bajar, sobre todo en este momento de pandemia, donde evidentemente nuestras trabajadoras y trabajadores están trabajando menos. Sí, claro. Y si están trabajando menos, bueno, cristalicemos, focalicemos ahí la cosa
y hagamos realidad esta disminución de la jornada para repartir el trabajo entre más compañeras y compañeros, ¿no? Se entiende. Ahora, ¿cuánto hay de cierto respecto a esto de los costos laborales, doctor Recalde? Porque a veces uno está atento y se ve determinado grado de lloratina, y no lo digo en forma peyorativa, determinadas cámaras Sí. industriales que prácticamente no dejan de ser el mismo discurso desde el consenso de Washington, digamos, hasta el día de la fecha, o de machinea a la fecha. Mire, ya lo cité a Bill Clinton, lo podría citar a Churchill, pero voy a citar, voy a hacer otra cita. Digamos que cuando uno advierte, y esto es a Juan Carlos Pugliese la cita, ¿no? Que decía, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Yo les puedo ya hablar a los empresarios con el corazón y con el bolsillo, porque reducir la jornada de trabajo aumenta la productividad, Claro. disminuye los accidentes de trabajo. O sea, si se fijan en el costo, y además decirle que hay una rama de economistas que hablan de que el salario no es un costo, es consumo e inversión. Sobre todo en nuestra situación patria, donde el mercado interno ocupa más del 80% del Producto Interno Bruto, es muy importante que trabajadores activos y jubilados tengan mayor poder adquisitivo, porque ahí se inicia el círculo virtuoso de la economía. Mayor capacidad de consumo, uno consume más, hay que producir más, aumenta la tasa de actividad y aumenta el empleo. Entonces, por eso uno puede contestarle con el corazón y con el bolsillo. Seguramente, como decía el general Perón, el bolsillo es la víscera más sensible, ¿no es cierto? Entonces, Pero bueno, sí, apuntar a la víscera más sensible de los empleadores. seguro, se entiende. Ahora, le quería hacer una pregunta de la política. Usted es un hombre de la democracia. Yo nunca hice política, siempre fui peronista. Siempre fue peronista, me parece. Sí, Eso decía un personaje. Gatica. Sí, 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 el mono Gatica decía, yo no sé nada Mono de Gatica. política, yo siempre fui peronista. Ahora, le quería preguntar, seguramente habrá recorrido algunas de las estrofas o de los párrafos que escribió el ex presidente Macri respecto de lo que es la democracia. No sé si tuvo oportunidad o No, la verdad que no me dio el estómago. no, debo imaginarlo, pero aún así, con un reliberán le digo, no, porque la frase por allí referidas a la democracia, ¿usted cree que son ciertas? Yo le digo, en de la defensa de la democracia... Por eso, digamos, me abstuve de leerlo, Sí, sí, porque la verdad que en boca de un mentiroso, el refrán es, en boca de un mentiroso lo cierto se hace dudoso. claro. Y con Macri no hay ninguna certidumbre de que haga lo que decía. Mire, yo durante las campañas electorales me acordaba y escribí en un artículo las 20 verdades peronistas, Sí. pero también publiqué las 20 mentiras de Macri. ¿Se acuerda? Fútbol para todos, los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias, Sí, todas las mentiras que dijo, sí, 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 pero están escritas. Entonces, ¿por qué voy a ser tan ingenuo de creer en lo que dice Macri? sí, claro. Macri miente, Macri es mentiroso. Y la verdad que es terrible que un dirigente nacional mienta al pueblo. Hay que, bueno, tenemos un antecedente de nuestras propias filas. Cuando el compañero Menem dijo, si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado, Hubiera ¿no? votado, claro. Que también lo Y dijo bueno, Macri después de 2 meses eso, ¿no? sí, sí, Pero sí. le quería preguntar, su condición de expresidente del bloque El Frente para la Victoria en diputados, algo que... No me haga acordar, Aldo, no me haga No, acordar. no. Me tocó administrar pobreza, derrota y persecución. Sí, lo sé, Porque y algún día hay que escribir la historia de lo que fue el 2016 y 2017. sí, Pero la verdad que felicito a las compañeras y a los compañeros de mi bloque porque tuvo una cohesión, pese a los embates que tuvimos. sí. Fuimos el bloque de la resistencia, la verdad. No, sí, es cierto, doy fe, vi todas las sesiones, bueno, nos hemos cruzado los pasillos, usted lo sabe. Sí, Eh, sí, si hay un bloque que guardó coherencia a lo largo de esos 4 años, fue el bloque de diputados del Frente para la Victoria. sí, sí. Nadie puede llegarle con algún tipo de cuestionamiento, solo con recorrer las sesiones cualquiera se da cuenta de qué es lo que significó. Ahora, yo le quería preguntar, usted ha sido presidente de un bloque y recuerdo que en muchas sesiones, tanto Fernando Iglesias como el mismo Negri, en algún momento Massot, en algún momento otros diputados de lo que era Cambiemos,
hoy Juntos por el Cambio, la Alianza Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, hablaba de que para imponer un tema en la agenda legislativa, lo que tenía que hacer el Frente para la Victoria era tener más votos. Y que de allí en más, con esos votos, podía, con el respaldo popular, ofrecer esos temas. Hoy es al revés. Hoy ellos no tienen los votos y dice que pueden imponer los temas. Cuando usted ve y que son la minoría... La doble vara. Era escuchado. Claro, sí, es una doble vara espantosa. ¿Cómo ve el Parlamento hoy con esta postura de la oposición? Bueno, yo veo al bloque Frente para Todos, que diputado, ¿no es cierto? Sí, claro. Que preside el compañero Máximo Kirchner, lo veo muy bien parado, muy bien planteado. ¿Ah? Y el problema que tiene la oposición es que no se quieren convencer de que perdieron las elecciones. ¿Tan así? Entonces, hablan como si fueran ellos el oficialismo. Uh-huh. De todas maneras, yo soy un tipo dialoguista, siempre busco los consensos, Sí. sin abandonar ninguna convicción ni ningún principio, pero buscando consensos porque, digamos que el general Perón decía que lo bueno es persuadir, usaba ese término, persuadir. Y uno busca persuadir al otro, incluso a veces uno plantea 100, pero bueno, si conseguimos 70 está bien. Es decir, es una negociación que es fruto de la democracia. Uno no negocia convicciones ni principios, Claro. negocia distintas situaciones para ver hasta dónde puede avanzar. Ajustado a esos principios y esas convicciones. Ahora, ¿y cómo adivinan el marco o en el contexto de pandemia este impulso a la ruptura de la cuarentena? Bueno, me hace acordar al tango que cantaba Gardel que decía: yo adivino el parpadeo Sí. de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Sí. Vamos a y algo que para nosotros se hizo carne fue el cántico "Vamos a volver". Sí. Esta pandemia paraliza, esta pandemia impide, uno tiene que afrontar esta realidad. En este momento, fíjese, es una pandemia antiperonista, porque no podemos ocupar las calles de la República, que es propio del peronismo, no podemos abrazarnos, que es algo que entre compañeras y compañeros hacemos, pero esto también va a pasar. Hoy la obligación es aislarse, no amucharse, al revés de lo que nosotros queremos. Hoy está contraindicado clínicamente abrazar a una compañera o compañero, hay que mantener distancia, pero esto es una exigencia sanitaria, punto, no es una cuestión ideológica. Y todos confiamos en que en algún momento la pandemia va a terminar, va a salir la vacuna, y en el mientras tanto, bueno, hagamos todo lo que tenemos que hacer con las limitaciones que la sanidad propone, ¿no? Sí, y la última, doctor Recalde, ¿qué sensación le dejó el levantamiento policial? Porque también llegó a Capital. Bueno, ahí se cruzan las cuestiones. Evidentemente hay una necesidad obvia de recomponer los ingresos de los trabajadores de la policía. Acá hay una discusión, incluso en las propias filas nuestras. Yo soy partidario de que haya un sindicato de policía, por supuesto, también en esta concepción, sin derecho a huelga. Claro. Y ahí hay otros compañeros que dicen sindicato no, la Corte dijo, sindicato de policía no, y ahí cerró el debate. Yo creo que es bueno, más allá de las cuestiones de mando, etcétera, etcétera, que haya una organización que nuclee a los policías para que haya el problema acá es que no había un representante, Claro. por ejemplo. Sí. Habían varios grupúsculos, diría el general Perón, pero no estaba unificado el reclamo. El reclamo era legítimo. Obviamente, ir a rodear la casa en Olivos, la casa del presidente de la Nación, o en La Plata, la casa de Axel Kicillof, la casa del gobernador, me parece absolutamente repudiable. Eso hace que decaiga la legitimidad del reclamo. Ellos mismos se están cavando la fosa, y evidentemente ahí había de todo. Sí, claro. Como en Botica, ¿no? Sí. Ya. Había retirado, había cuestiones ideológicas, algunos que negaron, mentían. Sí, No, yo soy apolítico, claro. apartidario. Sí. Minga, diría De Angelis. Sí, claro. Eran del PRO, eran de Cambiemos. Así que, pero hay que despejar la paja del trigo y decir, bueno, estos reclamos, y ya lo están haciendo. Sí. Ya Axel Kicillof con todas las medidas que estaban en análisis, además. No era que fruto... Bueno, yo creo que perdieron. Claro. Creo que perdieron legitimidad, perdieron el conflicto, este grupúsculo de policías que se alzó.
Y es bueno que se le dé solución a los trabajadores de la policía. Perfecto. Bueno, doctor Recalde, yo desde ya le quiero agradecer su tiempo, como siempre, y dejarle la puerta abierta para poder invitar los futuros Y yo, la verdad, le voy a confesar que lo hago porque usted me hace famoso, Aldo. Entonces, le agradezco a usted la llamada. Yo, yo diría Esto lo puedo decir después de tantos años de relación. sí, por supuesto. Yo diría que al revés. Mucho antes de que usted fuera diputado, mucho antes. No quiero recordar cuánto tiempo. Es cierto, recuerdo algunas charlas por ahí en el edificio de la CGT cuando Saúl Ubaldini. Ah, bueno. Pero fue muy corta, fue al pasar y después, bueno, sí, empezamos a llamarlo para la radio. Sí, bueno, yo con Saúl era un hermano para mí. Claro. Yo prácticamente vivía en Azopardo 802. Sí, junto a Raúl La CGT. y a Raúl García de la Costa. Fernando García de la Costa. Fernando García de la Costa, sí. Sí, claro. Bueno, hacíamos el comunicado de los sábados, hacíamos con Fernando García de la Costa. Sí, me acuerdo. Gran periodista. Pero de los que ya no hay más, digamos. No, ya no hay más. No hay más. Así que vale la pena rendirle un homenaje a la distancia, ¿no? Tanto a Saúl como a Fernando García de la Costa, ¿no? Fernando García de la Costa, sí, ciertamente. Bueno, se nos está terminando el tiempo, yo le quiero mandar un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias por este y otros temas más, seguramente dentro de 20 días, 25 días. Con mucho gusto. Bueno, fuerte abrazo, gracias, doctor Recalde. Adiós. Bueno, escuchábamos al doctor Héctor Recalde, quien es abogado laboralista, expresidente del bloque del Frente para la Victoria en diputados entre 2015 y 2019. Y bueno, nos ha esclarecido bastante respecto de este tema que como publicación tuvo la revista que aborda temas laborales y temas judiciales. Lo cierto es que, bueno, parece ser de que lo que se impone en este momento es impulsar un proyecto como para que esta situación que se dio con este trabajador, donde hubo prácticamente una renuncia a sus derechos a través de un acuerdo mutuo logrado con la patronal, tenga la posibilidad de ser contenido con una modificación como para que la Corte, entre comillas, no incurra en este tipo de errores. Esto como iniciativa. Lo otro también, si es que se diera o diese, ir por la reivindicación de este tipo de fallo contrario o lesivo a los intereses de los trabajadores, apelando a un tribunal internacional. Nosotros no sabemos, esto es una iniciativa individual que la tiene que promover, lógicamente, el trabajador que delante de un escribano decidió acordar algo distinto a lo que la Cámara había propuesto. Entonces, se impone esto, pensar hacia adelante, tener en cuenta este factor, tratar de entender, como dijo Recalde, soy respetuoso de los fallos, es cierto, no puedo hacer nada, excepto que esta persona decida de que el abogado, el letrado, patrocinante legal, ante un tipo de reclamos como este, frente a un tribunal internacional, sea el propio Recalde. Por lo pronto lo que queda es empezar a rever esta iniciativa que tenía Recalde respecto del código de trabajo, o que los diputados se hagan eco, o la reforma que él nos hacía mención. Bien, hemos llegado al final de este capítulo, tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dice que nos encontramos aquí por el canal de TV del Diario Digital Conclusión en el próximo capítulo. Chau, hasta luego.